Bueno, entonces ahora vamos a presentar el motor Stirling. ¿En qué consiste el motor Stirling? Se le aplica una fuente de calor en esta parte para que el aire que está aquí adentro se expanda, ¿verdad? Y esto va a mover este pistón que va a generar el movimiento, ¿verdad? Y se tiene que vencer la fuerza de fricción que ejerce que está aquí en el sistema para que esto se pueda mover. Entonces ahora vamos a observar el movimiento del motor Stirling. Bueno, entonces para comenzarla a mover se necesita primero vencer la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces se le da un pequeño impulso. Aquí cuando ya se venció la fuerza de fricción, ya empieza el movimiento giratorio, ¿verdad? De la rueda y se aprecia de manera acelerada, ¿verdad? Los procesos termodinámicos a los cuales se ve sometido el motor Stirling. Entonces, ¿qué tomamos como supuestos para este motor? Que la fuente de calor es constante, ¿verdad? Y no hay otro calor externo que afecte al movimiento del motor. Los números de moles de aire que se encuentran adentro de los pistones, ¿verdad? Porque son dos pistones, se mantiene constante, no cambia, es el mismo aire siempre. Que la temperatura ambiente se encontraba a 25 grados centígrados y que la rueda del motor fue modelada como un aro de latón para poder realizar los cálculos y poder así obtener la eficiencia. Bueno, nosotros vamos a enseñarles cómo calculamos la eficiencia del motor Stirling. Los datos que tenemos son omega es de 15 revoluciones sobre segundo, que es igual a 94.25 radianes sobre segundo. El tiempo son de 48.5 segundos y la eficiencia para calcularla se usa la potencia partido el calor agregado. La potencia es igual a omega por tau y tau es igual a el momento de inercia por la aceleración angular, la cual se saca con esta fórmula. Después, para la H, tenemos que la masa del agua por el calor específico del agua más la masa del beaker por el calor específico del beaker. Esto multiplicado por un cambio de temperatura partido del tiempo que se tardó. Con los datos que nos presentó un compañero, ahora tenemos que calcular la eficiencia del motor Stirling. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a necesitar obtener P y vamos a necesitar obtener H, lo cual vamos a pasar por un proceso, una serie de pasos para poder obtenerlos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a obtener va a ser P, que es la potencia. Entonces, P sabemos que es igual a T por W, ¿verdad? Entonces, esta T la vamos a sacar utilizando el momento de inercia y el valor absoluto de la aceleración, ¿verdad? Esta aceleración vamos a obtenerla utilizando el tiempo que se tarda en detenerse el motor antes y utilizando la velocidad antes y cero para la velocidad final, que va a ser cuando se detiene, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la aceleración angular va a ser la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial partido del tiempo que se tardó en frenar. Entonces, la W final es 0, entonces no se utiliza. Sabemos que W inicial partido T, ¿verdad? Entonces, esto es igual, en nuestro caso, a 90, menos 94.25 radianes sobre segundo partido el tiempo que se tardó en frenar, que se tardó 48.5 segundos. Con eso obtenemos que va a tener una aceleración de 1.94 radianes sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, con esta aceleración que tenemos aquí, podemos obtener T, ¿verdad? Pero para eso también necesitamos I. Entonces, en este caso, I, vamos a necesitar las dimensiones de la rueda, el material de que está hecho, que se asume que es latón, y con esto vamos a poder obtener el momento de inercia. Para ahorrar pasos, vamos a tener que el momento de inercia va a ser igual
a 1.93 por 10 a la menos 4. En esta obtenemos esta t, que es 3.7442 por 10 a la menos 4. Vale, entonces la potencia va a ser igual a esta t por W inicial, que sería 94.25. Bueno, entonces la potencia va a ser igual a 0.035. Aquí tenemos la potencia. Ahora calculamos H. Para H necesitamos la masa del agua, que utilizamos los datos que nos proporcionó el catedrático Luis Mijangos, que serían 50 gramos. Serían 50 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por el calor específico del agua, que es 4190, más la masa del beaker en el que lo calentaron, que es de 62.10 por 10 a la menos 3 kilogramos, por el calor específico del vidrio, ¿verdad? Que en este caso es 820. Por el cambio de la temperatura, que sería de 0 a 10 grados, que el cambio de temperatura sería de 10, partido el tiempo que se tardó en hacer ese cambio de temperatura, que son 142 segundos. Con eso obtenemos que H es igual a 18.42. Entonces, ahora a calcular la eficiencia tenemos que 0.035, que es la potencia, partido 18.42. Esto es igual a 1.990 por 10 a la menos 3. Esta es la eficiencia, que sería 0.19%. Bienvenidos al asombroso levantador de masas. Ahora observemos qué está pasando. Para empezar, se tiene una temperatura constante que es de 1 grado y luego se le colocan unas masas, lo cual hace de que el sistema aumente de presión y disminuya en volumen. Luego se cambia la temperatura a una de 55 grados centígrados, lo cual hace de que la presión se mantenga igual como en un proceso isobárico, pero el volumen aumenta, lo cual hace que levante la masa. Y luego se cambia hacia la temperatura y se repite el ciclo. Esto nos lleva a nuestros supuestos, que sería de que no hay una fuente de calor externa hacia el sistema se encuentra totalmente aislado, de que solo se encuentra, el número de moles se encuentra igual en todo momento, y de que se encuentra únicamente solo un gas en el sistema, el cual es nitrógeno, que es un gas diatómico. Bueno, como nos presentó nuestro compañero Ramón, lo que está ocurriendo se puede representar en esta gráfica PV. Empezamos con el ciclo isotérmico, después un ciclo isobárico, isotérmico e isobárico, para completar así el ciclo del pistón. Aquí tenemos nuestra tabla de datos. Las presiones fueron medidas con un sensor Pasco. Aquí tenemos de cada proceso isobárico. Los volúmenes se hicieron midiendo el volumen del cilindro que se encuentra acá, sumándolo con el volumen que fue marcando la diferencia de altura en el pistón. Y finalmente tenemos la temperatura en grados Kelvin, para así completar y tener ya los datos de nuestro ciclo. Entonces, lo que se hizo a continuación fue
identificar qué ocurrió en cada proceso. Entonces sabemos que el primer proceso es isotérmico. Entonces esto significa que su cambio de energía interna es cero. Lo mismo va a ocurrir para el otro proceso. Ahora sabemos que para este proceso el trabajo y el calor es lo mismo. Y esto se remonta a que el trabajo es igual a nRT por el logaritmo de las presiones. Y esto nos da un valor de menos 0.5 para ambos. Siguiendo con el proceso B, de B a C, es un proceso isobárico. Para sacar el trabajo del isobárico es la presión por el cambio de volumen. Esto nos da un valor de 2.35. Para sacar el calor necesitamos la constante de presión por el número de moles por la temperatura, que es constante. Y para esto tenemos, por el cambio de temperatura. Y esto nos da 12.88. Finalmente, llegamos a la última parte del ciclo cuando tenemos el agua caliente. De C a D tenemos lo mismo, el trabajo es igual al calor. Y esto nos da un valor de menos 0.6. Y para el último, de D a A, el final del isobárico, tenemos lo mismo, el trabajo lo hacemos con la presión constante por el cambio de volumen, que nos va a dar un valor de menos 3.14. Y el calor, que nos va a dar un valor de menos 12.88. Es así como obtenemos nuestro trabajo total y nuestro calor total aplicado, que en este caso para el trabajo total sería menos 0.691 y para nuestro calor es de 13.48. Si observamos esto, ya podemos sacar nuestra eficiencia del motor. Nuestra eficiencia de este sistema de pistón es de 5.12%. Ahora, tenemos que comparar esta eficiencia con su valor teórico, asumiendo un ciclo de Carnot. Entonces, vamos a hacer eso para obtener nuestra respuesta final. Asumiendo un ciclo de Carnot, se va a obtener con la temperatura fría a partir de la temperatura caliente, y eso, 1 menos esa razón, nos va a quedar 16.77 como nuestra eficiencia teórica para el sistema. Y así es como resolvemos el problema del sistema de pistones.